doné todo, que me entré, pues... Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. Yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no sabía ni qué era el lazo, expliqué. De tener una esposa de Dios. Desde mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi corazón. Y fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenida Elizabeth a Rescatados por el Amor. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí y especialmente gracias a Dios por permitirme venir a este programa con todos ustedes. Muy bien, Elizabeth, cuéntanos cómo fue que te rescató el Señor. Bueno, me presento. Mi nombre es Elizabeth Gutiérrez, tengo 25 años, vivo en Bello, pues nací allá, toda mi vida he vivido en Bello, nací en el seno de una familia católica, pero católica light, como normalmente le decimos, pues éramos de Eucaristía todos los domingos, el Santo Rosario lo rezábamos como muy de vez en cuando, pero mis dos abuelas, tanto la materna como la paterna, sí eran bastante católicas, practicantes, las dos iban a Eucaristía todos los días, pasaba mucho tiempo con las dos. ¿Cuántos en tu casa? En mi casa 5, mis dos hermanas menores, mi papá y mi mamá. Muy bien. Siempre fue pues como una familia, incluso todavía mis papás siguen juntos, ha sido pues como una familia conforme Dios lo ha mandado, ¿cierto? Con dificultades, pero siempre gracias a Dios hemos logrado pues como salir a flote. Yo la mayor parte del tiempo en mi infancia la pasaba con mi abuela paterna. Ella pues siempre ha estado, ella fue la que me inculcó como el amor a la Santísima Virgen María desde pequeña. Cuando era pequeña, ya cada que yo iba a visitarla, o sea que casi que todos los días hacíamos el rosario juntas. Wow. Cerca de mi casa, porque siempre he vivido como por el mismo sector, hay un convento, el convento de las Clarisas. Entonces mi mamita siempre iba allá, todos los días a la Eucaristía allá, entonces ella me llevaba, ya me conocían pues las hermanas. También íbamos en las tardes a hacer el Santo Rosario con las hermanas. Y bueno, eso como cuando estaba con mi familia, pero en el colegio era algo pues como un poquito diferente, era una niña muy sola. Era una niña muy sola porque desde pequeñita a mí me diagnosticaron como una dermatitis atópica. Entonces mi piel era llena de heridas, eran unas alergias demasiado fuertes. Entonces como yo me rascaba en la noche, eso hacía pues como, pues me salía sangre, entonces se veía así como feíto. Entonces los niños no se hacían conmigo porque pensaban que se les iba a pegar. Claro. Entonces yo era pues como una niña bastante solita en el colegio, me hacían bullying, ¿cierto? Pero digamos que entre los 6 y los 7 años como que no me importaba, o sea como que yo era, bueno, no se quiere juntar conmigo, pues bueno, ¿cierto? Una vez recuerdo, realmente es muy poco lo que recuerdo de mi infancia, pero una vez recuerdo que estaba en el descanso y estaba sola y me llegué a sentir sola. Yo los veía todos jugando y yo quería estar jugando allá con ellos. Entonces como que lo que se me vino a la mente fue hacer el Santo Rosario. Y yo únicamente me sabía los misterios dolorosos. ¿Ahí tenías cuántos años? Ahí tenía más o menos 7 años. Wow. ¿Y ya tenías claro el hecho de la concepción de Dios? Sí, porque mis papás desde pequeñita me lo inculcaron. Pues a pesar de que únicamente íbamos a Eucaristía solamente los domingos y el rosario muy de vez en cuando, pero pues yo mantenía más que todo con mis abuelas, ¿cierto? Me gustaba mucho como ir a visitarlas. Pues a pesar de que mis papás siempre estuvieron en la casa, gracias a Dios, siempre los pudimos tener como en la casa, pero mantenía como con ellas, me gustaba mucho compartir el tiempo con ellas. Muy bien. Entonces cuando estaba con mi abuela materna, pues ella no mantenía pues como orando, pero sí por las noches antes de dormir, vamos a darle gracias a Dios, hacíamos pues las oraciones de por la noche y ya a dormir.
Y cuando estaba con mi abuela Noelia, pues mi abuela paterna, ella sí todo el día con una emisora católica, escuchando música de Dios, las oraciones, Eucaristía, ¿cierto? Entonces, bueno, ese día me sentía pues como muy sola estando en el recreo y a mí se me vino a la mente hacer el Santo Rosario porque me sentí como triste ese día. Entonces empecé a hacer los misterios dolorosos, no tenía rosario, entonces empecé a contar con los dedos. Es como un recuerdo muy bonito que tengo, ¿cierto? Y ya pues a medida que fui creciendo, empezó como a entrar ese espíritu de rebeldía, pues siempre como queriendo, fue más que todo por siempre querer encajar, como por ese rechazo que tuve de niña por las heridas en la piel y todo eso, siempre como queriendo encontrar un lugar. Entonces empezó pues como toda esa etapa de la rebeldía, fui creciendo, me fui olvidando como de las cosas del Señor, de la Virgencita, ya yo no quería ir a misa los domingos tampoco. Mis papás me obligaban a ir a Eucaristía los domingos, se enojaban, eso era una pelea tremenda cada que íbamos a ir a Eucaristía. Eso tenía más o menos como 12, 13 años, ya entrando como en la etapa de la adolescencia. Entonces, bueno, ahí comienza como una etapa muy fuerte de rebeldía, comienzo pues como a estar con malas amistades en el colegio, ya estaba más o menos en noveno. Entonces yo empecé a juntarme como con el grupito rockerito del colegio, los que se vestían de negro, los que escuchaban música que ni siquiera se entendía pues como qué decía. Entonces ya empecé yo como a querer vestirme como ellos, hablar como ellos, escuchar la música que ellos querían. Entonces ahí empezó como una confrontación constante pues como con mi papá, pues porque mi papá tenía pues como un temperamento fuerte, muy parecido al mío. Entonces chocábamos mucho, entonces manteníamos discutiendo. Llegó un punto en el que pues realmente era como si yo no soportara la autoridad. Incluso empecé pues como mal en el colegio, a sacar malas calificaciones, a no hacer nada. Una vez mis papás se fueron de viaje y me dejaron en la casa porque había perdido un año. Entonces mi acto de rebeldía fue cortarme el cabello. Yo lo tenía pues como largo hasta la cintura y cuando llegué ya estaba, pues cuando ellos llegaron ya yo tenía el cabello como un niño. O sea, te cortaste hartísimo. Sí, muy alto, bastante. Entonces, bueno, ahí mi papá se enojó bastante conmigo. Él intentaba ponerme pues como límites, pero yo desafiaba esa autoridad, ¿cierto? Él me decía que yo no me podía vestir toda de negro, que tenía que al menos pues que si me iba a poner algo negro que tenía que ser una sola prenda, que si la camisa era negra los zapatos tenían que ser de otro color y el blue jean también, pero que toda de negro no. Entonces a mí eso me daba como mucha rabia, entonces yo me ponía a alegar con él y bueno, comienzo a decirles mentiras y principalmente a mi abuela. Entonces yo empiezo a decirles a ellos que voy a ir a amanecer donde mi abuela y cuando llegaba allá donde mi abuela yo entonces también como que trataba de manipularla para que ella me dejara salir, porque había un grupo de personas con el que yo quería estar. Siempre me relacioné con personas muy mayores, con personas más adultas que yo, que ya tenían pues como su mundo, su recorrido, y yo quería como igualarme a ellas. Ellas tomaban, entonces yo también quería tomar, ellas salían hasta tarde de la noche, entonces yo también, pero pues era una niña, ¿cierto? Una niña no tiene que hacer a altas horas de la noche pues nada en la calle. Y bueno, empiezo pues como a decirles mentiras, mi abuela cae como en esa manipulación y me dejaba salir, porque yo no le decía como para dónde, o sea, yo le decía mentiras de para dónde iba. Yo no, es que voy a estar con unas amigas, que en el cumpleaños, bueno, un montón de cosas, y mi abuela me dejaba salir y ya yo me iba para
para un lugar allá en Bello donde se reúnen pues como todas estas personas que visten de negro, donde hay consumo de licor, consumo de sustancias, y me fui como permeando de todo este mundo, de todas esas cosas. Me acostumbré ya a decir como esas mentiras, ya cada 8 días yo le decía a mis papás que iba a ir a amanecer donde mi mamita, pero mentiras, que llegaba ya, soltaba las cosas y ahí mismo me iba. Y bueno, comienzo como a involucrarme mucho con esas personas. Llega un día en el que mis papás como que comienzan a darse cuenta. Antes tuve como una discusión muy fuerte con mi papá, preciso porque él fue por una bobada, pero como que el enemigo se valía de esa bobada para que ahí como que estallara todo. Entonces resulta que mi papá me manda para la tienda y me dijo que rápido, que necesitaba eso rápido para hacer el almuerzo. Entonces yo llegué y de aposta me metí a la pieza, necesito eso rápido, entonces voy a coger lo primero que me encuentre. Y lo primero que encontré fue todo negro. Entonces me vestí toda de negro y cuando salí, pues él se disgustó porque él ya me había dicho, ya había establecido pues como unas normas. Entonces... Pero él te decía que no le gustaba o que por qué no todo negro. Que no le gustaba, que se veía mal, que esa... Pues porque la música que yo escuchaba en ese entonces era lo que me inspiraba a vestirme de negro, porque claro, todos esos cantantes se vestían así, se maquillaban oscuro. O sea, yo identificaba también que ahí había una subcultura que iba perreándote también. Sí, claro, ¿no? Y además que esa música que yo escuchaba, o sea, realmente no se entendía ni qué decía. Yo repetía todo eso, pero yo no entendía qué estaba diciendo, ya pues porque uno buscaba la traducción por ahí, pero es eso que se llama heavy metal, gutural, todo eso. ¿Ahí tenías más o menos cuántos años? Ya iba para los 15, tenía más o menos entre 13 y 14 años. ¿A misa ibas a regañadientes o ya no ibas? Sí, ya no iba, ya mejor dicho, o sea, me enojaba y no quiero ir a misa, no me pueden obligar. ¿Tú orabas o al menos, es decir, tenías como alguna relación de algún tipo con Dios? No, ya ¿Dios en ese dónde estaba? Ya no, Dios para mí ya no estaba conmigo. ¿Pero no creías en un ser superior o ni siquiera pensabas en eso? No, tampoco, porque como todas las personas con las que yo estaba decían ser ateas, entonces yo decía, no, Dios no existe. Muy bien. Yo para qué voy a ir allá a arrodillarme, a confesarme, pues lo que siempre dice uno desde el desconocimiento, para qué voy a ir a confesarme donde una persona más pecadora que yo. Claro. Bueno, entonces en ese día una pelea súper fuertísima entre él y yo. Él en ese momento de ira pues era comprensible porque realmente yo era bastante grosera, bastante desafiante. Él dijo, es que esta es mi casa y en mi casa se hace lo que yo quiera, lo que yo diga, y si a usted no le gusta, entonces váyase. Entonces yo le dije, me está echando. Entonces me pegué de ahí y cogí mis cosas, las empaqué y me fui. Duré como una semana durmiendo en casas de diferentes amigas. También eso fue un descontrol impresionante porque al yo ya haberme ido de la casa, yo ya mejor dicho me creía como, pues madre, soy libre. ¿A los 15 años? No, antes, como a los 14. Muy bien. No, eso sí fue a los 15, perdón. Sí, porque eso ocurrió después de la fiesta de los 15. Que realmente pues sí, fue como una reunión familiar, porque como yo había perdido un año, entonces ese fue como el castigo, por así decirlo, no hacerme fiesta, pero fue una reunión, pues realmente sí hubo un esfuerzo muy grande por parte de mis papás, porque nosotros no es que tengamos pues como muchos recursos, o hayamos tenido muchos recursos en ese entonces, y ese día, el de los 15, yo invité pues como a todos esos amigos con los que yo mantenía, que hacían así de negros. Ese día mi papá los echó porque habían metido alcohol a la fiesta. Eso fue algo impresionante, pero tenía pues justa razón de su enojo, ¿cierto? Claro, él buscaba protegerte. Claro, y semanas después fue que sucedió lo de que ya yo me fui de la casa. Pues fue como esa discusión con mis papás. Entonces te fuiste de tu casa definitivamente. Sí,
pues yo ese día me fui, yo pensé que iba a ser como unos poquitos días hasta que mi papá se diera y supuestamente me dejara hacer lo que yo quisiera, pero pues eso no iba a pasar. Era la lógica que tenían, me voy. Ajá. Y o sea, ahí cuando empecemos a conversar le digo, bueno, usted tiene que hacer lo que yo diga. Sí. ¿Y qué pasó entonces? Entonces me fui como una semana en casas de amigas diferentes. Eso fue un descontrol total porque entonces ya yo salía todos los días, me alcoholizaba, como a mis amigas las dejaban también hacer pues como lo que ellas querían, incluso a la casa de la amiga donde llegué, yo ya le había dicho mentiras a mis papás alguna vez y les dije que iba para el cumpleaños de ella. Ajá. Y llegué allá a la casa y antes los papás pues como que, ay, bueno, ya se fueron sus papás, me hacen el favor y mantienen pues como en contacto por si de pronto sus papás llaman acá, o sea, antes nos hacían como el cuarto para salir. Y con ella con esa amiga llegué pues como a probar por primera vez la marihuana. Uh-huh. Y bueno, llegué a esa casa, cuando me fui de mi casa, llegué allá donde ella me recibió. Pero no me podía quedar donde ella porque de pronto iban a buscarme allá porque sabían que era pues como muy cercana a mí. Entonces pasé a estar pues en varias casas y... O sea, tú te desapareciste, no los llamabas. Ellos intentaban comunicarse conmigo. Ajá. Pero yo les colgaba la llamada. Muy bien. Y hasta que apagué pues como el celular, pero ellos sabían dónde encontrarme. Porque yo cuando, pues antes de que sucediera todo eso, yo mantenía diciéndoles, mira tal parte. Ya conocían todas las partes. Claro, ajá. Entonces, ellos, mi abuelo tiene pues como otra hija con otra señora, entonces ella era muy amiga mía, la muchacha pues vendría siendo como mi media tía. Uh-huh. Entonces ella era muy amiga mía y era de ese mismo ambiente, pero a ella sí la dejaban salir. Entonces yo mantenía diciéndole a mi mamá, venga, pero como a ella sí, como mi papito sí la deja a ella, que no sé qué. Entonces bueno, ella sabía dónde yo estaba y eso fue el fin de semana después de yo haberme ido de la casa. Uh-huh. Estaba yo pues como allá en ese lugar y allá estaba ella conmigo, entonces ella me dijo como, no, Eli, usted pues ¿por qué se va a quedar por aquí? Vengámonos para mi casa, o sea, para la casa de mi abuelo. Entonces yo me fui para allá y allá con mi abuelo duré un mes y entonces yo iba a estudiar, pero también me iba a trabajar al centro con mi abuelo. Él trabajaba pues como allá en un kiosquito vendiendo zapatos. Uh-huh. Y yo entonces me iba con él a trabajar también, pues porque ya se venía la temporada, entonces un poquito me iba a poner a trabajar y yo feliz porque ya voy a trabajar, ya no vivo en mi casa. Supuestamente tenía esa libertad, pues como que tanto quería, libertad como entre comillas, ¿cierto? Porque entonces desde ese momento comienza también una vida de total impureza. Uh-huh. Comienzo a conocer a hombres. En ese tiempo conocí a un hombre que fue mi novio durante aproximadamente como 3 años, pero fue una relación de total impureza. O sea, ¿mayor que tú? Sí, como 4 años mayor que yo. En ese entonces yo tenía como 15 años tenía yo cuando lo conocí y él tenía 18, 19 más o menos. Entonces, bueno, estando ahí con mi abuelo, mi mamita me llamaba todos los días. Entonces ella me decía como, no, véngase para acá, usted sabe que uno en casa ajena siempre estorba, usted aquí en mi casa está en su casa. Pues ella queriendo como acercarme más a ella, preocupada porque sabía que la vida que yo estaba llevando era una vida de total desenfreno, ¿cierto? Entonces, bueno, en efecto, pues me paso a vivir con mi abuela. Resulta que mi abuela vivía al lado de mis papás. Entonces, yo vivía ahí al lado y mis papás estaban pues cerca de mí, pero aún así yo duré casi 2 años sin hablar con ellos. Wow. Ellos pasaban por la misma cuadra que yo y yo simplemente miraba para otro lado, pero no les hablaba. ¿Cierto? 2 años viviendo ahí con mi abuela y fueron 2 años de total perdición. O sea, casi todos los días estaba consumiendo alcohol. ¿Tu abuelita qué te decía?
mi mamita, no, yo la manipulaba totalmente, o sea, a punta de mentiras, no, mamita, no pasa nada, yo estoy con tal amiga, ¿cierto? Pero como en ese entonces yo estaba con ese muchacho con el que estaba pues como en ese tiempo andando, entonces mi mamita lo conocía, entonces yo no, estoy con él, y entonces ella como que en cierta forma se tranquilizaba un poquito, pero realmente yo sí la hice sufrir muchísimo como en ese tiempo en el que estuve con ella, porque yo llegaba borracha, yo me iba un viernes y volvía un lunes y era festivo, empecé mal en el colegio, perdí otro año, a lo último me salí a estudiar, yo terminé mi bachillerato en un sabatino, validándolo. Bueno, como ya cuando iba a entrar a la universidad, yo me presenté al Jaime Sasa, pues a la Universidad de Antioquia siempre me presenté, pero nunca pasaba. ¿Qué querías estudiar o qué estudiaste? Yo siempre he querido ser docente, entonces siempre me presentaba como primera opción a la licenciatura en literatura y lengua castellana, que es lo que por gracia de Dios estoy estudiando actualmente. Súper. Entonces, en ese entonces, pues como no pasaba a la Universidad de Antioquia, entonces me presenté al Jaime Sasa y allá pues como había sacado buen puntaje en los ICFES, entonces pues sí pasé, ¿cierto? Pero entonces en ese momento me pasó otra vez como que empiezo a hablar con mis papás, como que se empieza a suavizar un poquito la relación con ellos y vuelvo a la casa. Pero entonces yo pensaba que al volver a mi casa iba a seguir con las mismas, pues como con la misma libertad entre comillas que tenía viviendo con mi abuela. Pero no, porque cuando yo llegué allá, mis papás me dijeron, no, es que usted vuelve acá, pero es para acogerse nuevamente a las normas que nosotros desde un principio te planteamos, que son las normas de convivencia que en cualquier lugar debe haber, y más que es un hogar, ¿cierto? Tú aquí no puedes estar entrando a la hora que quieras, no puedes pues como llegar como con todo lo que ya tenías, por ejemplo con el estar consumiendo licor, yo ya también estaba fumando cigarrillo. Yo pienso que gracias a Dios a mí nunca me gustó como ninguna otra droga. La marihuana no, pues como que yo la llegué a consumir varias veces, sí, pero no, o sea, no como que no le encontraba sentido. Gracias a Dios, porque cuántas personas por una probada se quedan ahí en el mundo de las drogas, ¿cierto? Yo realmente en todo ese tiempo yo me sentí muy cuidada por la Virgen María, así no la tuviera pues como ella presente, pues como en mis pensamientos, pero yo sabía que ella siempre estaba ahí, ella siempre estaba cuidándome. ¿Rezabas de alguna manera? No. O sea, era como un pensamiento, pero por allá lejísimos. Totalmente alejada. No, es que yo decía que no, que Dios no existía, para mí eso era como... En ese momento era irrelevante, o sea, yo estaba como viviendo mi libertad, ¿cierto? Bueno, entonces llego pues ahí, yo les digo otra vez a mi casa, ellos me dicen que debo acogerme pues como a esas normas y yo bueno pues en el momento acepto, ¿cierto? Pero igual cuando entro a la Universidad de Jaime Sasa, pues se me abre como un mundo más amplio, porque yo lo conocía era en Bello y pues andaba siempre con las mismas personas y siempre hacía como lo mismo, con ese noviazgo que tuve pues como en ese entonces, realmente yo pues como que sufrí bastante, y es como por los apegos que uno se genera pues al conocer primero el cuerpo y no el alma, ¿cierto? Cosas que uno ahora pues como que comprende. Entonces yo ya vivía era por él, incluso yo dejé de consumir como el licor que consumía, pues en las cantidades que lo consumía, igual seguía tomando como por él, ¿cierto? Porque él también me decía como, no, es que a mí no me gusta que usted ahora sea como así, borracha. Entonces, bueno, cuando me dejé con él fue que pasé pues como ahí al Jaime Sasa. Entonces ahí se me abrió como un mundo como más grande. Y empiezo a conocer de todos estos grupos estudiantiles
Entro a militar pues como en un grupo estudiantil, en un colectivo estudiantil. Allí comienzan pues como a formarme en todas estas ideologías, en el comunismo. Me presentaron a Marx, a Engels y a todos esos precursores pues como del comunismo. Todos los sábados teníamos formación. Y nos enseñaban pues como todas estas cosas. ¿Qué fue lo que Elizabeth vio que dijese, esto me puede servir en la vida? Es decir, como qué es lo que le ofrecen a los jóvenes para que puedan deslumbrarse de tal manera. Yo creo que se aprovechan como del sentimentalismo de pronto de las coyunturas que pueden haber pues como a nivel social. Y es que cuando yo entro al Jaime Zaza estaban en plena coyuntura de protestas pues como estudiantiles respecto al presupuesto que había para la educación y todo eso. Entonces yo, pues según el discurso de ellos, porque pues obviamente ellos tratan de adornar como los discursos para que se vean atractivos para las personas, y pues entonces yo decía, no, justicia social, no, es que es verdad, es que este Estado, entonces obviamente ellos empiezan a meterle a uno odio contra los superiores, y yo ya venía como con ese espíritu de rebeldía y como ese desprecio hacia la autoridad. Entonces, no, y también como por esas heridas paternas, yo creo que fue que yo empecé como a entrar ahí, porque las heridas paternas, digamos que fueron generadas como por esa rebeldía también, porque realmente mi papá era un papá muy amoroso en mi infancia. Pues yo realmente no lo recuerdo mucho, pero así me lo cuentan y así pues lo veo en las fotos. Pero cuando empieza toda esa rebeldía fue que todo empezó pues como de para atrás. Incluso cuando yo volví a la casa yo no hablaba con mi papá, o sea, vivíamos en el mismo lugar, pero no hablábamos, y cuando nos encontrábamos eso era los gritos, un ambiente totalmente maluco, ¿cierto? Pero era precisamente por esa misma rebeldía, ese rechazo pues como hacia la autoridad. Entonces, ¿qué hacían en esas formaciones de los sábados a las que ibas? ¿Qué hacían? No, pues charlas. Sí, llevaban documentos. Estudiábamos los libros y los escritos de Marx y de todos estos precursores pues como del comunismo, incluso, pero ahí todavía no estaban como metiendo tanto ideología de género, ya fue como después que yo empiezo como a conocer del feminismo y todo eso. ¿Eso fue en qué año cuando empezaste, más o menos? Yo tenía más o menos 20 años. Tenía más o menos 20 años cuando entré a... Sí, 19, 20. ¿Eso es en qué año? ¿En qué año? ¿Hoy tienes cuántos? 25. Tengo 25. Creo que fue más o menos en el 99. En el que ya estoy perdido. En el 2019 más o menos. Eso, 2019 más o menos, 2019, sí. 2020. Entonces, bueno, comienzo pues como a involucrarme como con todos estos movimientos. Me gustaba mucho salir a las protestas, a las marchas, a todas las manifestaciones. Incluso comienzo a pertenecer a un grupo de derechos humanos, un colectivo de derechos humanos, de ahí mismo del Jaime Zaza, ¿cierto? Nos comienza pues como a formar, ahí también había algo en ese entonces que era como unas reuniones que hacían de estudiantes a nivel nacional, y solamente iban algunos delegados de las universidades, de las instituciones educativas públicas. Entonces yo iba pues como dentro de esos delegados, llegamos a ir hasta por allá, hasta el Cauca. En ese entonces estaba como todo lo de la minga. Entonces realmente yo expuse mi vida bastante, porque en todas esas manifestaciones uno ve que incluso hay muchas personas que salen heridas. Sí. Yo ahí literal, o sea, yo ahora es que comprendo que la Virgencita me cuidó demasiado, porque yo me metía como en la mitad de todas esas confrontaciones y a mí nunca me pasó nada.
cuando tantas personas salían heridas de ahí, ¿cierto? Pero porque de cierta forma pues se lo buscaban, porque ellos estaban pues como ahí, pues estábamos ahí porque simplemente queríamos sentir adrenalina, o bueno, lo digo por lo menos por mí, por algunos amigos que tenía en ese entonces y que también hacían como ese tipo de comentarios, que incluso ahí perdían un poquito de sentido, no, un poquito no mucho, el sentido por el que supuestamente se estaba luchando, como que ya ese discurso queda totalmente aplazado porque simplemente querían sentir adrenalina en el momento, queríamos pues como que hubieran esas confrontaciones entre los encapuchados y la policía. O sea que hay al principio como un interés genuino, como quien dice, de cambiar el mundo, pero se va como transformando en el camino. Sí, eso se va transformando pues como en el camino y pierden mucho el sentido, porque incluso muchas veces los jóvenes que están ahí en esas manifestaciones ni siquiera, bueno, incluso hablo por mí, ni siquiera sabíamos muy bien por qué era que estábamos ahí, ¿cierto? No estábamos como tan bien formados, pues como digamos empapados del tema, o porque sí es que estamos luchando por eso, sino que eso como que se perdía en ay no, es que yo quiero ir a la manifestación porque pues me gusta el tropel, así se le llama, ¿cierto? Entonces simplemente como para ir a sentir adrenalina. Entonces resulta que un 1 de mayo, en esas marchas, en esas manifestaciones que siempre se dan, salimos pues como varios amigos a esa movilización. De ahí desde la Jaime Sasa salimos todos y llegamos pues a la Universidad de Antioquia. Ese día no hubo como disturbios, o sea, sí se intentó como haber disturbios y en ese momento estábamos como, ay, sí, va a haber disturbio, pues como contentos. Lo esperaban, como pues. lo esperábamos, sí. Y cuando llegamos a la universidad en efecto no hubo, entonces yo ya estaba aburrida, ya me estuvo maluca la marcha. Sí, ajá. Entonces en ese momento me invitan a la sede de un partido de izquierda. Partido político. Un partido político de izquierda. Me invitan por allá, que porque estaban haciendo un sancocho, que estaban haciendo una fiesta ya por el 1 de mayo. Entonces yo dije, pues bueno, vamos. Entonces me fui para allá con ellos. Y ese día yo estaba alcoholizada en medio de la marcha, y uno pues alcoholizado también como que se desinhibe mucho, y uno como que no piensa en las consecuencias de los actos, ¿cierto? Y ese día incluso yo siento que también fue la mano de Dios ahí, de que no hubo manifestación, porque era la primera manifestación en la que yo estaba alcoholizada, las otras veces no. Pero donde hubiera pues como habido disturbios, hubieran pues como pasado como cosas malas, ¿cierto? Porque me hubiera hecho digamos como más partícipe. Incluso yo recuerdo que ese día, cuando supuestamente iba a haber pues como el disturbio, que ya había llegado el SMAT como para disolver la marcha, que tiraron pues como las primeras aturdidoras, yo recuerdo que yo ya había cogido piedras, ¿cierto? Y estaba incluso, pero porque estaba en ese estado de pues como alcoholizada. O sea, estabas predispuesta también. Sí, o sea, yo ya estaba, mejor dicho, como pues dispuesta a lo que pasara en ese momento, y yo siento que esa fue la mano de Dios, que ese día no haya pasado nada, porque es que todos los 1 de mayo sucede algo, sí. ¿Cierto? Entonces, bueno, ese día me voy con los que me invitaron para allá, para la sede de este partido, y pues en efecto estaban pues como todos allá reunidos, había licor, yo allá no conocía a nadie, todos mis amigos se fueron, quedé yo pues como sola, solamente conocía como una persona. Entonces yo le dije a esa persona, era un amigo, que estaba muy, muy borracha, que no me fuera a dejar ir con nadie, porque yo no conocía a nadie, que no me fuera a dejar ir con ningún hombre, ¿cierto?
porque yo ya me conocía en estado de alicoramiento. Yo cada que salía a tomar, que era cada 8 días, terminaba en la cama de un hombre diferente, cada fin de semana. Como tratando de llenar como un vacío, pues como de amor. Cada fin de semana yo creía que encontraba el amor de mi vida. Y bueno, entonces yo le dije a él que no me dejara pues como ir con nadie, que yo no conocía a nadie, que tenía miedo pues por el lugar en el que estaba y por las personas con las que estaba rodeada, ¿cierto? Entonces, bueno, esa noche conocí a una persona. Bueno, primero, como que la primera persona que se me acercó fue un señor que me empezó pues como a ofrecer cerveza, licor, empezamos a bailar y luego conozco a otro muchacho. Entonces yo como que, o sea, yo ya estaba, mejor dicho que no, pues no, ya estaba como bastante ebria. Y ese muchacho empieza también a sacarme a bailar. Cuando llega un momento en el que pues yo no, como que no lo vi más, cuando él se fue, él llegó en ese momento y me dijo: perdón por demorarme, pues yo sé que tú eres feminista, pero lo que pasa es que yo creo que te vas a enojar por lo que te voy a contar. Y yo, ¿qué pasó? Dice que no, lo que pasa es que nosotros estábamos acostumbrados en el monte a pedir permiso a nuestros superiores para estar con las mujeres con las que ya los habíamos visto, y con la persona con la que estabas bailando era mi superior. Entonces pues yo tenía pues como que ir a pedirle permiso. Entonces él me dijo que sí, que no había problema. Entonces yo como que, ay, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? Ya como que me empecé como a asustar un poquito, pero igual como seguí tomando, como que eso se pasó y ya yo terminé pues como con ese muchacho. Me iba a ir para la casa de él. Y en ese momento mi amigo también pues como intentó evitarlo, porque él me dijo como me dijiste que no te dejara ir con nadie. Y yo no, pues que yo me quiero ir. Entonces bueno, esa noche me termino yendo con esa persona. Ahí hubo como, en ese momento como que me ligué mucho a esa persona. Pues esa noche estuve con él y empezamos a salir. Desde esa noche empezamos a salir. Él era militante de ese partido y de a poco me fui metiendo. Entonces entro yo también a ser militante de ese partido, un partido de extrema izquierda. Allá también empiezan a formarnos, empezamos a hacer pues como actividades. Por ejemplo, una vez nos llevaron a la Universidad de Antioquia y a pintar un mural, pues realmente pues como confirma ese partido. Bueno, empiezo con él, duró muy poco. Él practicaba algo que se llamaba el poliamor. Entonces se supone que él estaba conmigo, pero también estaba como con otras mujeres, ¿cierto? Pero era realmente... ¿Y tú lo sabías? Sí. ¿Y a ti no te importaba? No, en el principio yo sí dije, pero yo he sido muy celosa con los hombres. Yo dije así en ese momento, pues yo he sido como muy celosa, yo no sé qué voy a hacer, pero yo tengo que estar con este hombre. Pues me gusta y me siento bien con él, pero realmente era pues como esa atadura que se genera después de uno estar de manera pues como sexual con una persona, porque pues sabemos que somos cuerpo y espíritu. Lo que le pasa al cuerpo también le pasa al alma, ¿cierto? Claro. Y pues cuando se unen los cuerpos se unen las almas. Entonces fue algo pues como muy teso. En ese momento yo sentía la necesidad de estar con él. Entonces a mí eso no me importó, pero igual él mantenía conmigo, y a las otras mujeres pues como que las dejaba un poquito de lado, porque claro, parecía como estrenando juguete, ¿cierto? Ese día que yo me fui por primera vez para la casa de él, ese 1 de mayo, yo no le avisé a mis papás. Yo estaba viviendo con ellos en ese momento. Y al otro día, cuando despierto ahí, como toda desubicada, en la casa de él, recibo una llamada de mi mamá, y ella me decía que
que yo por qué no había llegado a la casa, o sea, me estaba haciendo un justo reclamo, ¿por qué no llegó a la casa? ¿Por qué no nos avisó? ¿Por qué no nos dijo nada? Y yo no sé, o sea, uno como que es cegado en esos momentos, porque yo le respondía como de cualquier manera, como no, porque quise. Y también como con pena del muchacho que estaba ahí al lado, de que me escuchara que estaba hablando con mi mamá. Entonces yo le respondía muy seco. Mi mamá realmente sufrió demasiado. Ella en el teléfono lloraba. Me decía, Elizabeth, ¿usted por qué me hace eso? Y yo no sentía como dolor en el corazón. Yo simplemente estaba pensando en lo que había pasado. Pues cada que yo estaba con un hombre, sí, cuando me levantaba el otro día me sentía como muy sucia, como triste, como vacía. Y ese día pues también estaba como pensando en eso. Pero yo, como lo que disipaba ese pensamiento era como, ¿y si este es el amor de mi vida? Entonces, bueno, comienza pues como la relación con él, pero resulta que ya al tiempo de haber estado conmigo, él conoció a otra mujer. Y entonces ya empezó a pasar más tiempo con ella. O sea, lo que estaba haciendo conmigo cuando yo había sido pues como la última que había conocido, ya lo empezó pues como a hacer con esa mujer. Yo me empecé pues ahí sí como a sentir mal. A partir de ese momento todo como que empezó a deteriorarse y bueno, él me deja, gracias a Dios. Es como, a ver, es que estoy tratando de entender eso del poliamor, porque es como, es que no sé cómo, no entiendo, o sea, como que tiene... Puede estar con varias y supuestamente a todas las ama, y se supone que... Pero como que se van relegando, ¿o qué? Como que distribuía el tiempo entre nosotras, ¿cierto? Y se supone que yo también podía hacer lo mismo, que yo también podía tener varias parejas, pero yo no lo hacía porque yo como que me le estaba entregando de lleno a él. O sea, como que en ese afán de encontrar el amor, ya yo como que me le dediqué a él porque yo pensaba que él era el amor de mi vida. Claro. Y porque me estaba dando también como el afecto que yo nunca había recibido. Y cualquier cosa que te daba a ti, como quien dice, estoy recibiendo algo. Ajá, exacto. Y realmente lo único que me daba era sexo, ¿cierto? Entonces, y también pues tenía como, o sea, como que era tierno, era detallista, entonces pues como esa herida que tenemos las mujeres de que medio nos hablan bonito y ya ahí estamos, ¿cierto? Entonces, él me daba como el cariño que los otros hombres no me habían dado, porque con los otros hombres con los que estaba, ellos de una... O sea, como que daban las cosas claras, no, solamente sexo, nada más. Entonces, obviamente uno de ahí sale mucho más herido de lo que uno viene, ¿cierto? Entonces, bueno, se termina esa relación y quedo yo resentida con ese hombre. Entonces resulta que en el partido en el que estaba había pues como otra mujer con la que él había estado, también la había herido de la misma forma, incluso habían estado casados. Entonces ella me acoge y me dice como lo que llaman las feministas sororidad, pues porque ella también era una feminista radical. Entonces ella como que me acoge y... Esa palabra sororidad que sí se escucha mucho en el lenguaje feminista, es como que una solidaridad. Como una solidaridad entre mujeres. Muy bien. ¿Cierto? Y entonces ella me acoge, me dijo como no, yo también sufrí lo mismo que tú, él también me hizo lo mismo. Y entonces ese partido se divide como por grupos, se le divide como por grupos, por comunas, ¿cierto? Y yo estaba en una comuna juvenil, pues ahí estaban como los jóvenes y eran personas pues como de la Universidad de Antioquia. Entonces las reuniones eran allá en la universidad y habían otras comunas y entre esas había una comuna que era feminista, una comuna diversa. Entonces me acogen y me piden que me pase para esa comuna, para la comuna diversa, ¿cierto? Que habían personas integrantes al colectivo LGBTI, pues a ese lobby, habían mujeres feministas,
lo que ellos llaman disidencias sexuales. Bueno, eso había ahí en ese grupo de todo un poco, ¿cierto? Y bueno, entro yo ahí y comienzo pues como ahí sí, a militar fuertemente en todo lo que tiene que ver con el feminismo. Incluso en ese entonces también entro en un observatorio de derechos humanos integrado por estudiantes de la Universidad Nacional y de la Universidad de Antioquia. Yo no estaba estudiando en ninguna de esas dos, en ese momento estaba en el Poli, pero pues ahí estaba con ellos. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos en las manifestaciones? Salíamos con el chalequito, supuestamente a defender los derechos humanos, pero realmente se encubren bastantes cosas, se dicen bastantes mentiras, porque personas que quedan heridas en medio de las manifestaciones, que hacen pasar como supuestas personas que no estaban haciendo nada, eran encapuchados que estaban tirando piedras, haciendo daño, ¿cierto? Y que estaban heridos era porque estaban por ahí, la confrontación. ¿cierto? Por la confrontación, porque, bueno, entonces, bueno, empiezo pues como... Es decir, estas personas no son tan neutrales como No. es el deber ser, como entre comillas. Ajá, hay no. dos bandos y hay unas personas neutrales que son las que median entre eso. No hay esa neutralidad. No hay esa neutralidad, era totalmente, pues estaba totalmente polarizado y pues muy inclinado como hacia la izquierda, ¿cierto? Con este partido, bueno, estando en el partido y en ese observatorio de derechos humanos, me mandaban pues como para seminarios a diferentes partes. Estuve, por ejemplo, en Bogotá, y se supone que esas organizaciones le daban a uno como unos viáticos, y realmente pues yo pagaba mis viáticos y me quedaba plata para mí, pues me quedaba como dinero, o sea que yo viajaba, o sea yo mantenía, mejor dicho, bien, ¿cierto? Yo viajaba, me quedaba plata para mí, conocía lugares y estaba supuestamente haciendo lo que quería, ¿cierto? ¿Todavía ahí vivías con tus papás? Sí, estaba viviendo con mis papás, pero resulta que luego, como de ya estar de lleno en ese partido, me voy otra vez para donde mi abuela, porque mis papás me decían que yo no, pues ya mi papá se dio cuenta que yo estaba pues militando en ese partido. Y no le gustaba. Y a él no le gustaba para nada, o sea, él me dijo, yo no quiero tener no quiero una guerrillera en la casa. Te decía así. Pero era justo, o sea, literal, pues digamos que no era la manera como adecuada de actuar, porque, bueno, realmente no sé, pues digamos que necesitaba un poco como de acompañamiento también, porque realmente pues al sentirme sola fue como que decidí irme a donde sí me abrieron pues como los brazos, ¿cierto? Pero realmente era justo el enojo de mi papá, porque realmente él, como la preocupación o la tristeza que sentía, la expresaba de esa forma, ¿cierto? Como en enojo. Entonces yo vuelvo y me voy para donde mi abuela, y allá pues no, otra vez pues como que la manipulaba y empezaba como a meterle ideas también como contrarias a la fe, porque mi mamita pues bien católica, entonces yo ya conocía como todo eso de la teología de la liberación, de Camilo Torres, entonces yo le decía a mi mamita, no mamita, es que Jesús fue el primer guerrillero. Y entonces esas eran unas cosas terribles. Y entonces mi mamita ya como que obviamente ya no se metía como en nada de mis cosas, pero tampoco me decía nada, ¿cierto? O sea, yo estaba como en la total libertad de seguir pues como en todo esto, siempre y cuando respondiera con el estudio, pero resulta que ya también estaba descuidando el estudio. Entonces, bueno, sí, seguí pues como militando en ese partido un tiempito más, hasta que ya estaba como a punto de empezar lo de la pandemia. Cuando dejo el estudio y comienzo a trabajar.
Entonces ya me quedaba poco tiempo para estar con todos estos temas políticos, con lo del observatorio, con lo del partido. En el partido tuve pues como diferentes problemitas pues también con hombres, porque un amigo de la pareja que tuve ahí en ese partido, pues el que me llevó como a militar allá, él se aprovechó pues como de que yo estaba mal después de que esa persona me había dejado, y pues en medio como de me invita a salir y pues estaba como alicorada, y él pues se aprovecha de mí y empieza pues como a tocarme, y pues yo realmente en ese momento no quería, pues me sentía mal, fue como un tipo de abuso, ¿cierto? Y yo en ese momento comienzo también a alejarme de todos esos espacios de políticos, pues como el partido. Además, como empecé a trabajar, entonces ya yo más bien como sí, comencé a alejarme, solamente me veía con ellos como para tomar, ¿cierto? Pero igual seguía frecuentando espacios que se propiciaban en la Universidad de Antioquia con todos estos movimientos de feminismo radical, ¿cierto? Incluso terminé también metida en la Universidad Nacional allá en un campamento que hicieron, supuestamente haciendo pues como una manifestación pues como por problemas que estaban sucediendo allá en la Nacional, y yo no tenía nada que ver con la Nacional, pero allá estaba metida. Generalmente cuando hay problemas de este tipo en una de las instituciones va gentes, o sea, de todo el mundo, de todas partes. Pues sí, incluso de todo el mundo, porque son extranjeros de allá que están allá, pero que o sea, no saben, que en la lógica no deberían estar. Ajá, exacto. Sí, hay personas pues de todas partes, de todas las universidades, supuestamente es que yendo a apoyar, pero realmente uno les pregunta a la mayoría de las personas que estaban ahí, pues ninguno sabía como tal cuál era el problema, sino que iban, ¿por qué? Porque había trago, porque habían drogas, porque podían acostarse ahí con la que encontraran o con el que se encontrara ahí, ¿cierto? O sea, se prestaba para muchas cosas, o sea, se volvían esos escenarios que supuestamente se estaban defendiendo, estábamos pues como, pues yo en ese entonces, ¿cierto? Defendiendo, se volvían, o sea, como que se denigraban como con todo eso que sucedía allá, ¿cierto? Bueno, entonces llega el tiempo de la pandemia y ya yo como que comienzo a alejarme de todo eso, pero comienzo a sufrir pues como de una depresión muy fuerte. Ya como por la pandemia nos mandaron a hacer teletrabajo, yo estaba trabajando en un call center, entonces estaba haciendo teletrabajo, mi día era me levanto, trabajo, termino de trabajar y me encerraba en la pieza a llorar. Yo me sentía muy vacía, me sentía demasiado vacía, demasiado triste, no sabía qué era lo que me estaba pasando. Ya yo dejé de frecuentar pues como esos amigos, ya ni siquiera me gustaba ir a tomar, ¿cierto? Bueno, pero antes de la pandemia sucedió algo, y que yo ahora comprendo que el Señor comenzó a trabajar desde ese momento. Bueno, desde antes ya venía pues como ahí tocando la puerta, pero pues uno que no le escucha, ¿cierto? Pero entonces resulta que en el barrio en el que yo vivo hubo un milagro eucarístico. Entonces mi tía era muy allegada a pues como allá a la parroquia, ella ayudaba mucho allá, y entonces ella llegó a la casa a decir que no, que es que había que una hostia, que con sangre, que no sé qué, y yo pues realmente yo hacía como 8 o 9 años que no pisaba una parroquia, pues un templo no, y yo escuché eso y yo quiero ir a ver, pues como así, o sea, así como por curiosidad. Exacto, como en el desconcho, pues una hostia untada de sangre, pues yo quiero ir a ver eso. Entonces me fui para allá y en efecto pues el padre lo tenía pues como expuesto y uno podía hacer como la fila para ir a adorarlo. Claro que en ese entonces pues yo no lo adoré porque yo iba simplemente a verlo. Pero o sea, pude estar
demasiado cerca, o sea, lo pude tener enfrente, ¿cierto? Y ¿Tú qué pensabas pues, en ese momento? en ese momento no, yo miraba y yo, es que eso sí parece sangre, o sea, yo era ahí como, pero fue algo muy rápido porque todo el mundo quería pasar como a ver, pero yo decía, pues sí, es que parece de verdad, pero se me pasaban muchas cosas por la cabeza, porque yo siempre he sido mucho como de la razón, entonces yo decía, no, y pues eso puede ser como inventado, eso que le echaron a eso, ¿cierto? Pero es que sucede, y yo siento que el Señor ahí actuó porque uno así entre 5 minuticos al Santísimo, el Señor hace cosas impresionantes en uno, ¿cierto? Pues así uno crea que no pasó nada, pero Él lo penetra a uno con sus rayos eucarísticos, y en ese momento yo siento que Él empezó a orar, o sea, porque es que haberlo tenido de frente, pues así como en ese milagro eucarístico, y desde ese momento yo empiezo pues como a atar cabos, y yo desde ese momento comencé a dejar de sentir ganas de salir con esas personas. Yo ya no quería salir a tomar, incluso una vez yo viviendo en Bello, me voy hasta Envigado, al otro lado de la ciudad, es que al cumpleaños de un amigo, y yo llegué allá y me senté y yo no encontraba que hablar con ellos, y tenía una cerveza servida hacía ratos, o sea, llevaba como una hora ahí, y yo no, pues como que no me pasaba, y yo no sé qué me pasa, no quiero estar aquí, y cogí un taxi y pum, para la casa, y llegaba a mi casa a llorar, pero porque ya no me gusta salir con mis amigos, porque ya no me gusta tomar, no, es que, eso es que estoy sufriendo depresión. Entonces ya como que empecé a perderle un poquito. Yo creía que le estaba perdiendo el sentido a la vida, pero yo siento que era el Señor como purificándome para ese encuentro que íbamos a tener más adelante. Entonces comienzo pues como a alejarme de ellos, ya no salía con ellos, sin embargo seguía pues como consumiendo alcohol, ya pues más bien como en fiestas familiares y así, pero no salía, ¿cierto? Cuando yo una noche ya me sentía desesperada, porque mis días eran así, me levanto, trabajo, termino de trabajar, me voy para mi pieza, me pongo a llorar, me duermo llorando, al otro día me levanto, todos los días eran así. Impresionante. Y yo por una noche yo dije como no aguanto más, pues no aguanto más, y yo empecé como a hablar con Dios, ¿cierto? Como a reconocer la existencia de Dios, porque yo hasta ese entonces me decía atea, yo no creo en Dios, aunque bueno, antecitos, como unos meses antecitos sí comencé como a investigar como todo eso de lo de la teología de la liberación, entonces ya yo como que de pronto sí, o sea, creía en un Dios, pero en un Dios pues como en un Dios equivocado, pues, claro. ¿cierto? Al modo, que te habían como infundido ahí el hecho de la justicia social y todo eso. Exacto, entonces esa noche yo dije como no, pues si es verdad que estás aquí conmigo, entonces ayúdame porque yo no soporto. Yo ya estaba a punto de quitarme la vida, yo realmente ya no quería vivir más, yo sentía que mi vida no tenía sentido, como ese vacío de amor, me sentía sola, me sentía sucia, me sentía usada, pues porque literal que cada fin de semana que salía me acostaba con un hombre diferente, o sea, y bueno, todo esto, toda esa inclinación como a la impureza viene de la infancia, porque cuando yo tenía más o menos como 6 años, habían unos primos que estaban viviendo en la casa de mi abuela, y uno de ellos abusó de mí, ¿cierto? Pues me tocaba, me bajaba el pantalón, yo en ese entonces lo veía como un juego, y yo por eso no contaba nada, pero ya después yo me di cuenta, no, es que pues eso pues fue un abuso, ¿cierto? Y desde ahí vienen como todas esas actitudes pues como de impureza. Eso también me llevó a desde temprana edad comenzar a ver pornografía, a la masturbación, desde muy temprana edad, más o menos como desde los 10 años. Bueno, entonces yo le digo al Señor eso esa noche, ayúdame porque ya no soporto más. Entonces yo escuchaba que mi mamá
y mi tía, que ya conocían a Lazos, le oraban mucho a San José. Le oraban mucho a San José y entonces ellas me decían, no, es que San José es muy milagroso, que San José obtiene las gracias del Señor, y que entonces yo como que me empecé como a interesar. En ese momento yo estaba teniendo dificultades en el trabajo porque con una supervisora que temía, ¿cierto? Entonces y yo ya me sentía pues como aburrida ahí, pero pues no podía dejar de trabajar porque tampoco estaba estudiando y estábamos en plena pandemia, ¿cierto? Entonces empiezo pues como cada noche a hacer pues como oraciones muy vagas, como pidiendo cosas solamente, no agradeciendo, y pues yo igual seguía con los mismos ideales. Yo seguía apoyando el aborto, yo seguía apoyando el feminismo, yo seguía apoyando pues como todo eso del comunismo, ya no desde la posición de Marx, sino que ya desde la posición de Camilo Torres, ¿cierto? Entonces era algo como muy cómodo, como muy convenenciero, como una relación pues netamente transaccional con el Señor. Yo te pido, tú me das, pero yo no quiero dejar nada de lo que tengo, ¿cierto? ¿Tus oraciones eran como leías algo? No, simplemente lo que te salía, simplemente necesito. Yo me acostaba, me echaba la bendición y yo le pedía a San José que me ayudara, que me fuera bien en el trabajo. porque mi mamá y mi tía decían que le ayudaba mucho en el trabajo. Entonces yo le decía que quería que me fuera bien en el trabajo, que mejorara mi situación en el trabajo. Entonces bueno, yo ya ni siquiera salía los fines de semana. Ya no me gustaba salir. Y si salía pues era con una tía, pero salíamos, nos tomábamos algo y ya volvíamos a la casa, pues con otra tía diferente, a la que ya conocía pues como a Lazos junto con mi mamá. Entonces como yo ya no hacía nada los viernes, entonces yo escuchaba que mi mamá y mi tía iban a un grupo de oración. Entonces yo les dije como, yo quiero ir, un viernes yo les dije, yo quiero ir porque no me quiero quedar aquí encerrada en la casa, porque yo ya sentía que si me quedaba sola mi vida estaba corriendo peligro, porque yo ya literal, yo no quería vivir más. Entonces ellas me llevaron al grupo de oración. La primera vez que fui al grupo de oración recuerdo que me puse una ropa horrible, mi ropa era demasiado impura. Realmente no dejaba nada a la imaginación. Y ese día me puse una camisa muy escotada, pero llevaba pues como una chaqueta. Entonces cuando íbamos a entrar al templo donde se hacía el grupo de oración, mi mamá me dijo, tápese que vamos a entrar al templo. Entonces ya desde ahí ya se me dañó el genio. Y yo, pero ¿cómo así que me tape? Es que yo vengo a rezar, yo no vengo a que me miren. O sea, yo les respondía como así siempre feíto. Pero igual con la intención de entrar, yo bueno, a regañadientes me abotoné la camisa y entré pues al grupo de oración. Entonces hasta ahí todo bien. Cuando empieza el Santo Rosario, y listo, normal, porque yo yo lo venía haciendo con ellas, así pues como a pedacitos. Al principio empecé solamente estando, luego de a pedacitos, y ya entonces ya me reunía con ellas porque ellas lo hacían todas las noches, se reunía toda la familia a hacerlo. Eso empezó pues como a suceder desde que conocieron a Lazos, porque antes no se hacía pues como todos los días el Santo Rosario. Entonces, bueno, normal, yo empecé pues como el Santo Rosario cuando empieza el ofrecimiento. Entonces, en el ofrecimiento se dice para que las ideologías perversas y contrarias a nuestra fe no entren en nuestro país. Y entonces, en ese momento se estaba mencionando mucho pues como lo del aborto, por lo que se iba a aprobar como en ese entonces, lo que se aprobó del aborto hasta las 24 semanas. Entonces, también habían como unas elecciones, pero no me acuerdo. Pero entonces estaba mencionando como todo eso, y yo era ahí súper enojada, y yo como así, pero esta gente que... no, ellos que recen por lo de ellos y yo rezo por lo mío. O sea, para lo que hay en tu corazón, esto es por un lado y esto es por otro lado. Ajá, sí, entonces yo no, eso es el ofrecimiento de ellos, pero yo pido por otra cosa.
Entonces igual me quedaba pues como ahí en el grupo. Ese día yo recuerdo que el grupo lo dio un misionero que ahora aprecio mucho, don Joan, y él pues fue candidato al consejo pues como hace en esas últimas elecciones pasadas. Entonces él dio la prédica mayor y entonces hablaba pues como acerca de esas ideologías y de todo lo que estaba permeando pues como a nuestro país. Entonces yo ese día estaba súper enojada y yo no voy a volver aquí, aquí quieren meterle a uno las ideas de ellos, yo venía a orar, que no sé qué. Bueno, cuando al siguiente viernes volví, y entonces ya llevaba 3 viernes yendo allá al grupo de oración y empezaron a anunciar un retiro de conversión, un retiro espiritual. Entonces yo decía, tan bueno ir, pero estaba trabajando y a mí en el trabajo no me iban a dar permiso pues un fin de semana completo. Yo descansaba un día a la semana y me lo podían dar pues como entre semana, casi nunca me daba un fin de semana. Entonces yo dije, tan bueno ir. Entonces yo le seguía rezando pues como a San José para que me fuera bien en el trabajo, pero resulta que me toca renunciar. Más adelantico me tocó renunciar porque ya estaba pues como muy cansada, no me querían dar vacaciones y pues como por otros problemas ahí como con la supervisora que tenía en ese entonces. Entonces renuncio al trabajo y yo digo pero yo le estaba pidiendo a San José que me fuera bien y me toca renunciar al trabajo, ¿qué es esto? Bueno. No funciona. Entonces mi tía por esos días me dijo como, ve, ya te liquidaron, tenés la plata para ir al retiro, también tenés el tiempo, pero entonces ya mi excusa no, pues ya como que eso de que tengo trabajo era más bien como una excusa, porque yo podía pedir el permiso, entonces ya no tenía excusas, pero yo ya no quería ir. Yo decía como, no, pero yo que me voy a gastar mi plata en un retiro. Y yo no, y entonces yo ya no quería ir, ya me estaba haciendo como la loca y ya tampoco quería volver al grupo de oración. Porque cada que iba al grupo de oración, entonces mencionaban lo del retiro, entonces ya mi tía me estaba ahí diciendo que para que fuera al retiro. Cuando después mi tía se me acercó, ya faltaba muy poquito para el retiro y me dijo, Eli, vaya al retiro, vea, no pierde nada, es un fin de semana, ya va, se relaja. Y yo como que, ay no, yo no quiero, es que yo le doy la boleta. Y yo ya como toda, yo me sentía como ya toda comprometida y yo y como que ¿qué le digo? Y yo, bueno, hágale pues. Entonces ella me ayudó pues con la boleta y yo ya era como, ay no, yo ya como le digo que no, yo no quiero ir. Entonces se acercaba, pues como que se iba acercando la fecha y yo sentía mucho miedo, o sea, yo sentía tanto miedo en el corazón, yo como que no, yo no quiero ir allá. Mi hermanita ya había ido pues como un retiro y yo decía como no, pero es que, y ella volvió pues como cambiada, que pues no continuó en lazos, pero sí duró pues como unos días cambiada. Y también había escuchado cosas y yo me puse a buscar pues como en internet testimonios y cosas así, entonces yo veía que todo el mundo llegaba así como todo cambiado y yo, ay no, no y yo, ¿qué le van a dar? Pues yo decía, ay no, allá me van a dar algo. Entonces yo no quería, yo estaba muy asustada, iba muy predispuesta, la verdad, y también pues porque obviamente yo no quería dejar de lado mis creencias y yo le decía a mi mamita, tengo mucho miedo porque yo no quiero dejar de apoyar el aborto, porque es que el aborto es antes, es un derecho de la mujer y mejor dicho, súper engañada. Cuando a ti en tu pensamiento feminista te decían que el derecho de la mujer se estaba poniendo por encima del derecho del bebé, ¿cuál es el argumento? Que era un cúmulo de células, que no era una persona todavía, que era una persona una vez saliera del vientre, naciera, ¿cierto? Pero el argumento principal no es una persona, es un cúmulo de células, todavía no hay vida, ¿cierto? Entonces, pues yo no quería como dejar de apoyar como todo eso. Por ahora es que uno ve como el error en el que estaba, ¿cierto? Claro. Si hay vida, claro que sí hay vida.
Incluso desde las primeras semanas, lo primero que comienza a funcionar pues en el bebé es el corazón. Y desde que ya hayan latidos hay vida, ¿cierto? Entonces, bueno, yo tenía mucho susto porque yo no quería como despojarme de todas esas ideologías que yo traía. Y mi mamita me decía como no, tranquila, es que allá no la van a obligar a nada. Si usted quiere seguir creyendo en eso después de que termine el retiro, usted está en toda su libertad, ya no la van a obligar a nada. Entonces ya como mi mamita siempre era como la que me tranquilizaba, como la que me aterrizaba y me decía como, venga, no, o sea, dese la oportunidad. Entonces, bueno, se llegó el día, yo llegué allá, no, mejor dicho, estaba súper nerviosa, pero me pareció muy bonito porque desde que yo llegué ya se respiraba como el amor, pero iba todavía muy predispuesta. Entonces yo llegué y eso llegó un señor y me recibió las maletas y ¿quién como Dios? Y yo ¿quién como Dios? Y yo ¿qué? Entonces bueno, me recibió las maletas. Me preguntó que si yo ya había ido a retiro y yo no, si usted va un fin de semana para el cielo, y yo para el cielo. Y ay, Dios, yo estaba pero asustada, o sea, yo quería salir corriendo de ahí, o sea, yo no quería estar ahí. Y yo apretaba duro a mi mamá y yo le decía, mamá, yo no quiero ir. Tanto que llegó un momento en el que yo empecé como a llorar, porque yo también veía a otra muchacha que, una niña, era pues más pequeñita que yo, ella tenía por ahí, ¿qué? 16, y ella decía como, no, yo no quiero ir, mamá. Pero al mismo tiempo como que sí quería ir. Pero no quería era como dejar a la mamá. Y yo, mamá, yo tampoco la quiero dejar a usted. Entonces, bueno, se fue el bus y yo iba en ese bus, yo, Dios mío, yo ya qué hago. ¿Cómo me bajo? Ya, sí. Entonces cuando llegué allá, yo ni quería comer. Y yo, mejor dicho, todas las charlas, todo lo que me decían, yo ya todo lo conocía, porque mi mamita me lo enseñó, mi mamita toda la vida me dijo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, el Santo Rosario yo ya lo sabía hacer, yo ya sabía que me tenía que confesar, que tenía que estar en gracia de Dios para poder recibir el cuerpo de Cristo. Bueno, yo todo como que ya lo sabía. Entonces, en el conocimiento lo conocías aunque no lo practicaras. Ajá. O sea, para mí eran exageraciones, como, ay no, pues como bobadas, pues yo decía como en ese entonces. Lo de la música, mi mamita me mantenía diciendo, no, es que esa música, que los mensajes subliminales, y yo, ay no, pero diga pues. Entonces, allá, yo realmente no estaba dispuesta, yo me vine a disponer en una charla en la que se habló sobre el aborto. Entonces, la misionera que dio la charla, ella tiene una voz muy tierna. Y yo, cuando ella empezó a dar la charla, yo empecé a sentir que ella me estaba gritando encima. O sea, yo sentía que ella me gritaba y que me gritaba asesina. Pero ella en ningún momento dijo la palabra asesina. Pero yo sentía que me estaba gritando y eso me aturdía y yo en ese momento yo empecé a sentir tantas ganas de llorar y de salir corriendo y yo solté mis cosas, la Biblia, todo lo que tenía pues como en las manos, y yo me paré y salí corriendo del salón llorando. Yo no ni siquiera sentía como mi cuerpo, o sea, como que no tenía control de mi cuerpo y yo sentía muchas ganas de llorar, como mucha tristeza en mi corazón. Entonces en ese momento me siento a hablar pues como con el misionero director del retiro. En la charla, ¿alcanzaste a escuchar la charla? No la viví porque desde el comienzo, los argumentos en los cuales se da el por qué no el aborto no lo lograste escuchar. Nada, no, yo, o sea, inmediatamente empezaron a hablar acerca del aborto, pues como mal del aborto y a decir que no, que es un asesinato. A mí me empezó como a hervir la sangre, como que yo ya me iba a salir de mis casillas ahí. Y en ese momento yo empiezo a sentir que la misionera me empieza a gritar asesina, pero eso no sucedió, ¿cierto? Pues yo lo sentía, o sea, yo lo sentía con la voz de la misionera, pero o sea, es algo como inexplicable. La verdad no sé cómo explicarle, pero yo me sentía como aturdida, como que tenía que salir corriendo y tenía muchas ganas de llorar. Y yo lloraba mucho y yo decía, no, yo me quiero ir de aquí. Y en ese momento se sienta pues a hablar conmigo el director del retiro y pues hicimos como una oracioncita, ya estaba como
hablando un poquito más calmadita con él. Y él me dijo como, venga, no, o sea, aquí no te vamos a obligar a nada. O sea, si tú después de que lo mismo que me dijo mi abuela, si después de que se termine el retiro usted quiere seguir creyendo en todo eso, pues usted está en su libertad, pero disponga el corazón. Usted está aquí porque el Señor la trajo. Entonces disponga el corazón y reciba todas las gracias que el Señor tiene para usted. Entonces, bueno, desde ese momento yo dispuse mi corazón. Y eso fue algo muy impresionante porque yo realmente me comencé a sentir amada. O sea, yo comencé a sentir el amor del Señor en todo, en cada dinámica, en todo lo que pues como que faltaba del retiro. Y fue algo muy impresionante porque el Señor me dio en ese retiro una gracia tumbativa, y es que todos esos argumentos que habían en mi cabeza quedan totalmente desbaratados. Eso fue como una iluminación de conciencia muy tremenda, porque yo comencé a entender en ese mismo instante el error en el que estaba, cómo todas esas ideologías me habían engañado, me hacían ver como que ellos me acogían y que me respaldaban y que estaban supuestamente que yo estaba supuestamente peleando por mis derechos y todo eso, pero realmente yo estaba luchando y peleando, como buscando supuestamente mi libertad, pero ahí estaba ganándome la perdición, ¿cierto? Comienzo pues como a comprender lo equivocada que estaba, y fue algo muy bonito porque ahí sentí el amor del Señor de una manera impresionante. Cuando lo tuve cara a cara en el Santísimo Sacramento, eso fue, o sea, yo nunca en mi vida había adorado a Jesús en el Santísimo Sacramento. Cuando era pequeñita, sí. Pero, ¿sabías que Jesús estaba ahí? Sí, pero eso fue algo muy impresionante. O sea, no, es como indescriptible el amor que yo pude sentir. O sea, yo me sentí abrazada por el Señor con su misericordia, porque yo me sentía, pues llegó un momento en el que yo me sentía tan indigna, y el Señor, usted no me va a perdonar como todo lo que yo he hecho, ¿cierto? Pero cuando recibo el sacramento de la confesión después de 9 años, eso fue impresionante, impresionante. Yo nunca había sentido tanto amor. Y cuando lo recibí en el sacramento de la comunión, yo me sentía la mujer más feliz del mundo. Yo nunca había experimentado tanta felicidad, y en ese momento yo dije, Señor, yo no quiero más de todo eso, yo no quiero más de esas ideologías, yo no quiero más de todo eso que destruye y que daña mi alma y que me va a impedir encontrarme contigo, que me va a impedir como cumplir ese plan que tú tienes para mí. Y bueno, se termina el retiro y yo ya tenía miedo de volver, porque cuando yo pues como que volviera me iba a chocar otra vez como con todo ese mundo. A mí mis amigos me mantenían buscando, así yo ya no saliera con ellos, pero todos los días me escribían, todos los días me buscaban, mis redes sociales estaban llenas de todo eso, pues de todas esas ideologías, páginas comunistas, feministas, y yo decía, Dios mío, yo no quiero ni siquiera coger el celular, yo no quiero nada de eso, tengo mucho miedo. Cuando llego otra vez a Bello, es como si como si todas esas personas se hubieran borrado de la faz de la tierra. O sea, ni un solo mensaje hasta el día de hoy, ni siquiera en mi cumpleaños, y hasta el día de hoy no me he encontrado con ninguna de esas personas. Con ser que ahora estoy estudiando en la Universidad de Antioquia, porque eso fue muy charro, las cosas del Señor. Yo duré como 5 años tratando de presentarme a la universidad, y nunca pasaba, o sea, los peores puntajes. Cuando decido darle como el sí al Señor, yo llego del retiro
y yo boto la ropa que tenía, como toda esa ropa, porque yo ya sabía que, pues, que realmente ya comprendía lo valioso que era mi cuerpo. Y ya no quería pues como vestirme de esa forma. Boté libros con todas esas pues libros nueva era, todas esas ideologías. Eliminé redes sociales y yo estaba, mejor dicho, decidida que yo ya no quería mirar más para atrás. Que ya yo había, pues porque yo siento que en ese retiro yo nací de nuevo, ¿cierto? Y comienza la preparación a la consagración y yo estaba pero maravillada, y fue algo muy lindo porque normalmente a las personas que empiezan la consagración comienzan a presentárseles un poco de luchas, un poco de obstáculos, pero yo sentía que todo era tan lindo. Todos los martes se daba para ir, para llegar. No, yo realmente solamente llegué a faltar como una vez porque estaba enferma. ¿Cómo te recibieron en tu casa cuando llegaste del retiro? ¿Tu abuelita, tu mamá, tu papá, tus hermanas? ¿Cómo vieron a Elizabeth después de ese retiro? Fue muy bonito. Cuando yo llegué al recibimiento, yo la verdad sí esperaba que estuviera mi papá, pero él no estaba, pues porque él y yo no hablábamos, ¿cierto? La relación de él y mía pues seguía pues así como por el piso. Pero estaban mis tías, estaba mi mamá y estaban mis hermanas. Mi abuelita no pudo ir. Pero cuando yo llegué a esa parroquia, yo únicamente sentía como un deseo enorme en mi corazón de salir corriendo y arrodillarme ante mi mamá y pedirle perdón por todo lo que le hice, porque es que fue mucho lo que yo le hice sufrir. Recuerdo una vez cuando yo estaba con esa persona que estaba militando en ese partido, que él me escribe como ya eran las 12 de la noche, yo estaba en mi cama ya, pues en mi casa ya dormida, y él estaba por allá en el parque, el periodista, borracho, y me dice que si voy donde él, y yo a esa hora me vestí y me fui. Cuando yo iba a salir, mi mamá no le faltó sino ponerse de rodillas, pero ella estaba llorando. Ella me decía: Elizabeth, ¿cómo te vas a ir? ¿Usted no le importa dejarme aquí llorando, sufriendo, pensando en usted con quién se va a ir a encontrar, lo que le pueda pasar? Y yo era como cegada, porque a mí ni siquiera me dolía ver a mi mamá llorando en ese momento. Pero en ese momento que yo llegué, entonces yo me fui, no me importó, pues, y muchas veces la dejé llorando. Y cuando yo llegué de ese retiro, a mí se me pasaban como todas esas cosas por la mente, y yo simplemente quería llegar y pedirle perdón a mi mamá, de rodillas, pedirle perdón por todo el sufrimiento que yo le ocasioné. Incluso fue muy impresionante dentro del retiro, en la noche, pues, en la noche del sábado, yo me acuesto a dormir y toda la noche es como si yo hubiera soñado con todo lo que yo hice o sea, como con todo lo que yo hice malo. Yo me levanté cansada y yo me levanté como yo creo que en ese momento fue que el Señor me dio la gracia como de ya no querer más eso, porque yo dije: Dios mío, yo qué hice pues en toda mi vida, yo qué hice con mi vida, no he hecho nada, pues simplemente he estado como ganando la perdición de mi alma. Porque literal que era, o sea, yo toda esa noche me la pasé con hombres, tomando, o sea, fue como haber hecho un recorrido por todos los pecados de mi vida. Y entonces cuando yo llego, yo empiezo a pedirle perdón a mi mamá, yo la abracé, mi mamá también lloraba, o sea, fue algo súper hermoso, como la parábola del hijo pródigo. Mi mamá me abrazaba y mi mamá me decía: tranquila, hija, yo la perdono, la quiero mucho. Eso fue algo impresionante. O sea, yo literal no quería volver. Yo tenía mi cara llena de piercings. Yo tenía piercings en las orejas, en la nariz, otro aquí. Tenía mi cara pues como llena de piercings. Y allá en el retiro, yo me miraba al espejo después de un momento pues como que hubo de oración. Yo me miraba al espejo y yo decía: yo ya no me veo pues yo no me veía bonita. Cuando los tenías te mirabas y no te reconocías. Ya no me veía bonita.
Y yo decía, no, ¿qué es esto? En el momento de renuncias que hubo, fue muy impresionante porque el Señor me dio la... Yo de todas formas no me los quería quitar. Yo dije, no, pero es que, ¿cómo me los voy a quitar? Y en ese momento el Señor me da la gracia de renunciar como a todo eso. Cuando voy a renunciar a los tatuajes, yo tengo 3 tatuajes. Uno no significa nada, pues me lo hice porque me parecía bonito. Y los otros sí son del feminismo. Son pues como representando como esa ideología que estaba apoyando en ese entonces. Cuando voy a renunciar a los tatuajes, especialmente pues como a los feministas, comienzan a arderme mucho. Y este de acá se me puso muy rojo. Y ahí yo como que, porque yo decía como, ay no, qué bobada, pues renunciar a los tatuajes, pues yo todavía no entendía como lo malo de los tatuajes. Ajá. Y de todo eso. Yo decía, pero yo conozco personas que van a la iglesia con tatuajes. Entonces, bueno, el caso es que cuando fui a renunciar a ese tatuaje se me puso rojo y empezó a arderme mucho, tanto que llegaba una misionera y lo miraba y entonces el tatuaje es feminista, que sí, entonces se iba y después volvía otra misionera y se quedaban mirando el tatuaje y yo, pero ¿qué pasa con mi tatuaje? Y me ardía y me picaba mucho. Entonces ahí uno comienza, pues ahí yo comencé a comprender que el mundo espiritual es cierto. Claro, y que esas cosas influyen en la vida de uno. Claro, y que la contaminación espiritual que tienen los tatuajes y que tienen los piercings es impresionante. Así uno diga que es una bobada y no, que es que simplemente me lo estoy haciendo por adorno, que es que yo no me lo estoy haciendo con mala intención, pero realmente eso conlleva una carga espiritual muy fuerte. Si nosotros, como decimos, que si nosotros tuviéramos ojos espirituales y pudiéramos ver como todo lo que hay alrededor de nosotros, quedaríamos pues impactados, porque la maldad que se mueve alrededor de nosotros es muy grande, ¿cierto? Entonces, bueno, yo llego del retiro, viví pues como ese momento de perdón con mi mamá. Yo también quería como vivirlo con mi papá, pero no sabía cómo, porque me daba miedo acercarme y que él de pronto no me hablara. Entonces seguíamos como en la misma casa, pero ya no habían discusiones porque ya uno como que intentaba frenarse un poquito ya para responder y todo eso. Además con la formación en la consagración ya uno comprendía muchísimas cosas, el tema del perdón, ¿cierto? Cuando llegó un momento en el que en la consagración, en la que nos hablaron de que uno debe reparar por todo lo que hizo, ¿cierto? De que no es solamente como confesarse, sino que también reparar por todo el daño hecho. Y yo siento que yo sentía, yo le hice mucho daño a mi papá, y si bien yo ya lo perdoné a él, hacía falta que él me perdone a mí, porque yo le hice mucho daño. Entonces yo ya era como buscando la manera de hablarle y yo no sabía ni cómo, y yo, San José, por favor ayúdame. Entonces empiezo como a orar ese momento, hasta que un día yo estaba sola en la casa, pero yo no pensaba hablar ese día con él, yo pensaba que todavía faltaba mucho. Yo le decía como al Señor y a San José que me mostraran cómo y pues en qué momento. Cuando ese día estaba pasando por la pieza de mi papá y yo sentí como algo que me detuvo y yo, ay no, y se me aceleró el corazón y yo, ay no, pero ¿por qué yo no era más adelante? Entonces en ese momento me voy para la pieza y comienzo pues como a pedirle al Señor como esa fortaleza, porque uy no, yo pensé que no, pues no, es que uno solo no es capaz. Entonces el Señor me dio como esa fuerza y ya ahí entré pues como a hablar con mi papá, un momento muy bonito de reconciliación. Obviamente no, pues así de una no se iba a restaurar la relación, ¿cierto? Es como de a poquitos para ir lijando como asperezas y todo eso, porque es incómodo uno pasar de no hablar con una persona que por ahí 8 años, no, impresionante. No pasar como de no hablar con una persona por ahí, sí, más o menos como 8 o 7 años, a ya tener como esa relación padre e hijo. Y fue impresionante porque el Señor de a poco lo ha restaurado, y hasta ahora yo puedo decir que incluso ya al salir, ahorita cuando venía para acá,
yo lo meditaba y yo dije, pues Señor, tan impresionante tú lo que haces, porque ya para salir, yo voy donde mi papá y le digo, pa, la bendición, Wow. y él me da la bendición y me da el beso y el abrazo. Entonces, es muy bonito ver como lo que el Señor hace. El Señor, pues de a poco, a partir de ese retiro, no, a partir de ese, eso fue desde ese milagro eucarístico que Él me permitió presenciar. Yo digo que fue desde ese día, porque Él desde ese día empezó a purificarme para ese encuentro que íbamos a tener en ese retiro espiritual, ese encuentro de amor. Y Él empezó a hacer cosas, a restaurar mi vida. Él empezó a restaurar todo. Cuando yo decido darle como ese sí al Señor, yo ya no me quería seguir presentando a la Universidad de Antioquia. Yo empecé a estudiar en el SENA una técnica y yo decía, como no, pues me pongo a trabajar como en lo que estudié en el SENA, y ya me pongo a trabajar y me pago una universidad privada, porque yo no quería pues como frecuentar esos lugares en los que yo antes estaba, pues como esos escenarios, y más que todo como para evitar encontrarme con esas personas, aunque el Señor hasta el sol de hoy no me he encontrado ni a una, y yo gracias Señor. Y entonces mi hermanita me empieza a decir, preséntese a la Universidad de Antioquia, vea, salió el PIN, vea que bajó el puntaje de corte, y yo no quiero, porque allá me voy a encontrar con todas esas personas. Cuando yo digo como, ay, qué bobada, pues igual, pues estoy con el Señor ya, pues ¿qué de malo me va a pasar? Pues ya no soy la misma de antes. Entonces bueno, me presenté y yo le empecé a decir al Señor, yo, Señor, si es tu santa y divina voluntad que yo pase a la universidad, si eso no va a ser para la perdición de mi alma, pues ayúdeme, si no, no, amén. Entonces me presenté, y el día que salían los resultados, yo muy madrugada, en ese momento estaba haciendo las prácticas en un colegio, y entraba como a las 6:30 de la mañana, me levanté a primera hora a meterme a mirar, yo estaba esperando un no admitido en rojo. Y que ya los conocías muy bien. Sí, 5 años. Cuando es que admitida a la primera opción, a licenciatura en literatura y lengua castellana. Y yo era como, ay, pero todavía estoy dormida, ¿no? Y yo miraba y yo no podía creerlo, admitida. Y de 200 y pico de personas en el puesto número 7. Y yo, Señor, eso lo hizo usted. Porque sí, o sea, pasar de sacar los peores puntajes a eso fue el Señor. Eso solamente pudo haber sido obra de Él. Y yo, Señor, yo no sé usted para qué me quiere en ese lugar, pero bueno, aquí estoy, ¿cierto? Obviamente muy asustada, muy asustada, porque la universidad pública es un escenario, pues es algo muy pesado, porque allá sí que se ven. En todas las clases, casi todos los profesores están súper permeados por todas esas ideologías, y ellos llegan a meter línea, como se dice de manera coloquial. Y bueno, pasé pues como a la universidad, le di la noticia pues como a mi familia, le dije a mi mamá, estoy muy asustada, y ella me decía, hija, allá es donde la quiere el Señor. Impresionante. Allá es donde la quiere el Señor. Y entonces ahí me reveló un pequeño secreto, y es que durante esos 5 años ellas se reunían pues como a hacer el Santo Rosario todos los días para que yo no pasara a la universidad. Ellos le pedían ya todo tiene sentido. Sí, entonces ellos hacían, mi tía y mi mamá hacían el Santo Rosario para que yo no pasara a la universidad, porque pues donde hubiera pasado me hubiera perdido por completo, ¿cierto? Porque si estando fuera de la universidad pertenecía como a todas esas agrupaciones, ahora estando dentro, ya hasta, que es la cuna de todo eso. Claro, hasta hubiera, incluso yo lo pensaba así, o sea, yo quiero pasar a la universidad para ser parte de esas agrupaciones subversivas, de los llamados pues encapuchados. Yo no, eso para mí era como que hacía parte de mi plan. Si yo hubiera pasado, Dios mío, yo no sé qué hubiera pasado conmigo, ¿cierto? ¿Llevas ya cuánto en la universidad? Llevo 2 años.
2 años. Lo que ¿eso llevo es por en- semestres o por año? ¿Cómo es la carrera? Es por semestres. O sea, son Llevo 4 4 semestres ya. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido enfrentándote a los escenarios, no sé, por ejemplo, en conversaciones con los profesores, y sobre todo la carrera tuya, que en humanidades es una cosa... No, la Facultad de Educación es algo impresionante, es muy pesado el ambiente allá. El primer semestre fue muy teso porque yo llegaba allá y me sentaba y yo los escuchaba a todos hablar y yo soy la única católica. Entonces yo decía como, bueno, yo no tenía en ese momento los argumentos necesarios para poder debatir y enfrentarme, digamos, a una discusión con todas esas personas que se han formado toda la vida en esas ideologías y que yo tenía era todos los argumentos que ellos tenían. Tú tenías todos los argumentos para debatirte a ti misma. Exacto, entonces yo era como, sí sentía como esa impotencia de pronto no poder, o sea, como yo sé que eso está mal, pero no sé cómo argumentar que eso está mal. Entonces era como que el Señor me estaba pidiendo fuertemente que comenzara a formarme, pero también era muy lindo porque como que en ese momento yo estaba haciendo la consagración. Estaba haciendo la consagración cuando empecé en la universidad. Entonces como que los temas que veía en esa semana, con los que yo quedaba súper inquieta, el Señor llegaba y decía como, no, vea, eso está mal por esto y esto y esto, en la consagración, wow. A través de mi papá de consagración. Qué belleza. Entonces era muy bonito porque el Señor como que veía mi preocupación y desmontaba todos esos argumentos que esa gente llegaba y decía con lo que mi papá de consagración me dictaba en la charla. Entonces ese era como mi alivio, o sea, yo no veía que fuera martes, la hora de que fuera martes para ir a la consagración. Y bueno, inmediatamente, sí, pues como que fue muy difícil los primeros 2 semestres, pero ya como que después, o sea, yo le decía al Señor, Señor, pues dame la valentía necesaria, porque obviamente es muy teso uno hablar en un salón que está lleno de personas ateas y que de pronto los que no son ateos simplemente se quedan callados y no hablan también por miedo. Entonces es como uno enfrentarse pues como con una jauría y uno solo. Sí, es David contra Goliat. Ajá, exacto. Entonces yo le decía al Señor, dame la valentía necesaria. Entonces yo en ese momento no tenía santo de devoción. Yo pensaba que mi santo de devoción era San Juan de la Cruz, porque a mí siempre me ha gustado pues como escribir poemas. Entonces yo empecé, pues como que por todas partes me empezó a seguir Santa Juana de Arco y decía como no, o sea, yo no quiero que ella sea mi santa porque claro, o sea, el feminismo ha desfigurado mucho la figura de Santa Juana de Arco, claro. Porque la toman como una precursora del feminismo en su época, ¿cierto? Entonces yo decía como no, Santa Juana de Arco no, hasta que ella me empezó a buscar por todas partes y empecé pues como a leer su vida, a estudiar su vida, y el Señor me fue enamorando de ella, de esa valentía que ella tenía y que realmente no es porque ella haya hecho todo por sus propias fuerzas como nos dice el feminismo, sino que es por esa docilidad que ella tenía con el Señor, esa obediencia que tenía con Él y con la divina voluntad. Entonces, ella ha sido una gran amiga y compañera en esta batalla, pues ha sido bastante pesado, incluso todavía, claro, porque sí, imagínense que cuando empezó este semestre, me voy yo el primer día, normal, pues con la camisa de los 3 corazones, Jesús, José y María conmigo acompañándome, y mi medalla, o sea, en ningún momento se me ha pasado por la cabeza de pronto esconder la medalla o no. De pronto al principio sí me daba el temor, pero no me la quitaba, o sea, me daba, porque uno siente las miradas, claro, y más de los profesores. Cuando entonces llego yo a una clase y el profesor comienza a decir de entrada que no, que él era de izquierda y que él había pertenecido a todos esos movimientos estudiantiles y que él está hace mucho tiempo en la Universidad de Antioquia
que entonces que él nos iba a poner a debatir fuerte en esa clase y me miraba a mí. Vamos a debatir fuerte y con argumentos. Y aquí yo no acepto argumentos, fachos, porque esos argumentos no se discuten, sino que se combaten. Y yo, ay Dios mío, Señor, ¿qué es esto? Entonces, no, yo realmente, o sea, mi fortaleza ha sido el Señor. O sea, yo digo, Señor, si usted me tiene aquí es por algo. Yo aquí soy su instrumento. Y pues los apóstoles también fueron perseguidos. Y realmente yo últimamente pues me he abandonado mucho como en el Señor. Y es impresionante porque he sentido su respaldo en todo. Ahora que, bueno, yo termino la consagración y entro a formarme para ser misionera. Ahí mismito me consagré el 21 de noviembre y el 28 ya estaba yendo pues como a la formación. Entonces ha sido también muy bonito porque pasaba lo mismo que en la consagración. Entonces lo que yo veía en una semana de clase, entonces el Señor venía y como que me daba los argumentos en la formación. Entonces ahorita estoy viendo apologética y me ha servido bastante para todo lo que pues como que he tenido que ver como este semestre. Entonces realmente sentir como el respaldo del Señor, porque incluso yo me iba para el Santísimo y yo le decía, Señor, yo no quiero estar más en esa universidad, pues no soporto ese ambiente, no soporto como tener que escuchar todo eso, a pesar de que a mí nunca pues como que me llamó la atención la marihuana, pero ese olor allá es constante a todas horas. Eso obviamente los olores traen recuerdos, claro. La música trae recuerdos, y claro, uno estar por esos pasillos, con esos olores, con esas canciones, obviamente traen mucho el pasado. Claro, uno está firme pues como en la fe, ¿cierto? En el Señor, pero pues a veces el enemigo malo busca molestarlo a uno por medio de los sentimientos. Entonces a veces sí genera como ese sentimiento de culpa de todo lo que viví, pero obviamente es más fuerte como ese sentimiento de pues el saberme amada por el Señor, y saber que eso me recuerda mucho a un pedacito del libro de Sedienta, de María Magdalena, donde María Magdalena lloraba porque ella no quería como ir a esos lugares donde tanto pecó. Jesús en ese momento se lo estaba pues como contando a los apóstoles, les estaba dando como el recorrido que iban a hacer, y ella lloraba porque ya no quería ir a esos lugares. Entonces el Señor ahí pues como que el Señor le decía como que ellos que ella iba a volver a esos lugares, pero ella no iba a volver sola, ella iba a estar con Jesús. Entonces yo sentía que, bueno, Señor, yo no estoy aquí sola, yo estoy aquí, es contigo, tú me tienes aquí, es por algo. Y bueno, ¿qué le diría Elizabeth a una chica que tal vez tiene en su corazón el anhelo de volver a los brazos de Jesús, pero también está ese fantasma de Él no te va a perdonar, has hecho demasiadas cosas, no tiene ninguna oportunidad? ¿Qué le dirías tú a una chica que tal vez en su corazón siente eso en este momento? Que se deje abrazar por el Señor, que muchas veces uno piensa es como en las renuncias que tiene que hacer, y uno ve esas renuncias enormes, pero realmente cuando uno se enamora del Señor, cuando uno descubre que es amado y se enamora del Señor, esas renuncias realmente se vuelven pequeñas. Es que uno deja, por ejemplo, pues yo realmente no sentí en el momento en el que dejé todo eso, no, como que no me dolió, porque el amor que yo sentía era tan grande. O sea, el amor del Señor es inmenso. Él realmente, cuando Él perdona, Él olvida todo, ¿cierto? Y realmente es como abandonarnos en ese amor, en esa misericordia. Saber que si hoy está de pronto sintiendo ese deseo de ir a los brazos del Señor,
es porque realmente pues no es como un deseo de ella, sino que es ese llamado que el Señor nos está haciendo, ese llamado particular que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, que realmente no es por nuestras propias fuerzas. Sí, las renuncias son muy duras, pero realmente todo, pues la clave es como en la gracia, es el Señor y su gracia lo que nos ayuda como a abandonar todo esto que nos impide acercarnos a Él. Y realmente el Señor es el único que nos puede dar como esa felicidad que nosotros estamos buscando. Nosotros muchas veces buscamos la felicidad en lugares equivocados, a través de la aceptación, pero realmente la verdadera felicidad es en el Señor, en su amor, en su misericordia. Yo abandoné todo lo que me entré, pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida así tenemos llamados y muchos llamados de Dios pero yo no para... sabía ni qué era el lazo, explique. de tener una esposa de Dios. El catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso,